Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitris, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculi cuntis, libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. A vuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Esta oración, queridos amigos, con la que hemos dado inicio al programa de hoy, es una de las oraciones más antiguas que se conocen dedicadas a la Virgen María. Titula Bajo tu amparo nos acogemos. Se remonta a los primeros años de la era cristiana y fue encontrada en unos papiros inclusive. Bien, con esto hemos querido dar inicio hoy al programa. Buenas noches, José. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, señora Lisa. Deo gracias, salve María, ¿cómo están? Otra oportunidad. Y como habíamos prometido, y debemos cumplir, porque realmente con nuestra madre, que se merece el mayor de los afectos filiales, debemos continuar la segunda parte, ¿no? De lo que sí. quedó. Estuvimos ahí colgados esperamos haberlos dejado en la punta del asiento respecto a comprender, conocer cómo ha sido la concepción de Nuestra Señora, la importancia de su nacimiento, en el tema en el cual vamos a abordar de pleno hoy. Sí, y aunque haya pasado una semana, sí queremos contarles ya los pormenores de este bendito nacimiento. Sin embargo, al introducirnos en el programa de hoy, vamos a referirnos al día que corresponde litúrgicamente, Día de la Exaltación de la Santa Cruz. Y vamos a hablarles de esto un poquito, una fiesta que hacia el año 320, cuando la emperatriz Helena de Constantinopla encontró la Vera Cruz, la cruz en que murió nuestro Señor Jesucristo. La emperatriz y su hijo Constantino hicieron construir en el sitio del descubrimiento la Basílica del Santo Sepulcro, en el que guardaron la reliquia. Años después, el rey Cosroes II de Persia, en el 614, invadió y conquistó Jerusalén y se llevó la cruz, poniéndola bajo los pies de su trono como signo de su desprecio por el cristianismo. Pero en el 628 el emperador Heraclio logró derrotarlo y recuperó la cruz y la llevó de nuevo a Jerusalén el 14 de septiembre de ese mismo año. Para ello se realizó una ceremonia en la que la cruz fue llevada en persona por el emperador a través de la ciudad. Desde entonces ese día quedó señalado en los calendarios litúrgicos como el de la exaltación de la Vera Cruz. Se dice que el cristianismo es un mensaje de amor. ¿Por qué entonces exaltar la cruz? Además, la resurrección, más que la cruz, da sentido a nuestra vida. Pero ahí está la cruz, el escándalo de la cruz de San Pablo. Nosotros no hubiéramos introducido la cruz, pero los caminos de Dios son diferentes. Los apóstoles la rechazaban y nosotros también. La cruz es fruto de la libertad y amor de Jesús. No era necesaria. Jesús la ha querido para mostrarnos su amor y su solidaridad con el dolor humano, para compartir nuestro dolor y hacerlo redentor. Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento. El sufrimiento seguirá presente en nosotros. Tampoco ha venido para explicarlo. Seguirá siendo un misterio. Ha venido para acompañarlo con su presencia, en presencia del dolor y muerte de Jesús, el Santo, el Inocente, el Cordero de Dios. No podemos rebelarnos ante nuestro sufrimiento, ni ante el sufrimiento de los inocentes, aunque siga siendo un tremendo misterio. Jesús en plena juventud es eliminado
y lo acepta para abrirnos el paraíso con la fuerza de su bondad. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque Él quiso. Mirad, de par en par, el paraíso abierto por la fuerza de un cordero. En toda su vida, Jesús no hizo más que bajar en la encarnación, en Belén, en el destierro, perseguido, humillado, condenado. Solo sube para ir a la cruz y en ella está elevado como la serpiente en el desierto para que le veamos mejor, para atraernos e infundirnos esperanza. Pues Jesús no nos salva desde afuera, como por arte de magia, sino compartiendo nuestros problemas. Jesús no está en la cruz para adoctrinarnos olímpicamente con palabras, sino para compartir nuestro dolor solidariamente. Pero el discípulo no es de mejor condición que el maestro, dice Jesús, y añade, el que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es fácil seguir a Jesús en Belén, en el Tabor. Qué bien estamos aquí, decía Pedro. En Getsemaní se duerme y luego le niega. No se va al cielo hoy, ni de aquí a 20 años. Se va cuando se es pobre y se está crucificado. Sube a mi cruz. Yo no he bajado de ella todavía, le dijo el Señor a San Juan de la Cruz. No tengamos miedo, la cruz es un signo más, enriquece, no es un signo menos. El sufrir pasa, el haber sufrido, la madurez adquirida en el dolor, no pasa jamás. La cruz son dos palos que se cruzan. Si acomodamos nuestra voluntad a la de Dios, pesa menos. Si besamos la cruz de Jesús, besemos la nuestra, astilla de la suya. Es la ambigüedad del dolor. El que no sufre queda inmaduro. El que lo acepta se santifica. El que lo rechaza se amarga y se revela. Vamos a hacer una oración para cerrar esta parte dedicada a la Santa Cruz. Sí, una oracioncita hermosa que dice así. Señor Señor Dios Dios nuestro, nuestro, que que has has querido querido salvar a salvar a los los hombres hombres por por medio medio de de tu tu Hijo Hijo muerto muerto en en la la cruz, cruz, te te pedimos, pedimos, ya que ya que nos nos has has dado dado a a conocer conocer en la en la tierra tierra la la fuerza fuerza misteriosa misteriosa de de la la cruz cruz de de Cristo, Cristo, que que podamos podamos alcanzar en alcanzar en el el cielo cielo los los frutos frutos de de la la redención. redención. Por Por nuestro nuestro Señor Señor Jesucristo, Jesucristo, tu tu Hijo, Hijo. que... Amén. Amén. En nombre del Padre, Padre, del del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. ¿Cómo pasar inadvertida esta fiesta dedicada a exaltar la cruz de nuestro Señor? Bueno, Bendito sea Dios. le dimos su tiempo. Ujú. Ahora vamos a hablar del nacimiento de Nuestra Señora, remitiéndonos a la obra insigne mariana, escrita por Monseñor Juan Esconamiglio Cladías, María Santísima, el Paraíso de Dios. Una obra que por su envergadura, conocimiento teológico, recapitulación y de composición que incluye la opinión y los textos de tantos doctores marianos y de una rica mariología recopilada a lo largo de años, no podemos sino ceñirnos fielmente a su texto y de esa manera también reflejarles a ustedes, queridos radioescuchas, el texto y la riqueza para la comprensión y alegría de sus corazones. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar al día 8 de septiembre, que quedó pendiente en el otro programa. Día maravilloso cuando nace nuestra Madre bendita del cielo. Era el día 8 de septiembre, según nuestro calendario. Las abrasadoras temperaturas del verano ya se habían desvanecido sobre las tierras de Medio Oriente. Eso para ponernos un poquito en contexto e imaginarnos qué clase de día era. Y las frescas brisas otoñales pronto estarían dando sus primeras caricias. Todo transcurría en una aparente rutina en Nazaret, cuyos habitantes estaban ocupados en las tareas cotidianas y los pequeños intereses que componían la pequeña vida en los pueblos y ciudades de la región, sintiéndose por momentos relegados al olvido.
En los confines de Israel y objeto del desprecio de muchos descendientes de Abraham que residían en Judea, los nazarenos ciertamente nunca imaginaron que los insondables planes divinos elegirían ese pueblo como escenario de dos de los más relevantes episodios de la historia de la salvación. Allí saldría a la luz la criatura pura más exaltada de las manos de Dios, predestinada desde toda la eternidad a ser su Santísima Madre. 16 años después, en las entrañas muy puras de esa Virgen, el Verbo de Dios se uniría a la naturaleza humana en el mismo escenario. Es importante señalar que para llegar a este momento, la historia se ha desarrollado en función del Verbo de Dios y el punto culminante de la revelación del Padre se produce cuando el Hijo se une a la naturaleza humana y por medio de ella a toda la creación. El que me ha visto a mí, también vio al Padre, dice nuestro Señor en Juan 14. Para participar de este gran banquete de bodas del Verbo eterno con la humanidad, debemos vestir los trajes de gala de la inocencia y de la santidad, bajo pena de ser atados y arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Debido a la celebración de las nupcias del Cordero de Dios, Dios manifiesta los más bellos fulgores de su insondable amor por los hombres. Por eso el Padre, Dios Padre, tuvo un cariño todo especial en la preparación del nacimiento de María. Y bajo cierto aspecto cuidó de modo más directo y con más esmero de la venida de ella al mundo, por la sencilla razón de que el factor más importante y fundamental para darse la encarnación era la existencia de Nuestra Señora. Concebida sin pecado original, María no vendría al mundo como el común de los hombres. Por supuesto que no. No podría ser un nacimiento igual que cualquier otro ser humano. Nace así la Reina de los Ángeles. Momentos antes del nacimiento de la Santísima Virgen se veía a Santa Ana muy tranquila y recogida. En cierto momento se llenó de gran alegría y pudo contemplar en un éxtasis, en la proporción que Dios quiso que conociera, el júbilo de la Santísima Trinidad por iniciarse el plan de la salvación. Qué bonito, el júbilo de Dios mismo, de mismo. Dios uno y trino, Él, la alegría de Él, ver que por fin se realiza. Y esto le dio a conocer ya a Ana, imagínate también el nivel de santidad que tenía la madre de María, porque ha podido tener esta contemplación, este éxtasis, momentos antes de que nazca su hija dorada. Ahora, imagínense, solamente estamos hablando aquí del júbilo de Dios mismo, lo que sería el júbilo de aquellas almas benditas, toditas aquellos santos del Antiguo Testamento que venían suspirando por la aparición del Mesías, ¿no? Pero bien, y como usted dice, la impostación de espíritu con la que Santa Ana llega a este momento, y es que respecto a San Joaquín y a Santa Ana, se considera que en los dos convergió lo que más había de requintado del pueblo elegido. Así es. Del pueblo judío, ¿no? El pueblo elegido de Dios, lo mejor se reflejaría en San Joaquín, Santa Ana, los No abuelos en de vano Jesús. fueron los escogidos, ¿no? Y Por Dios. es muy bueno lo que usted dice, porque al ser escogidos, ya respecto a los dones naturales como a los sobrenaturales, ¿no? Con miras a su plena manifestación en Nuestra Señora, como padres iban a heredar esto a su hija y por lo tanto en el hombre Dios también, ¿no? Entonces, parece razonable, dice Monseñor Juan Clá en su libro, que ellos también, San Joaquín y Santa Ana, hayan sido purificados por la providencia. Exactamente. ¿De qué? Del pecado original. Y de la conscupiscencia de la carne antes de la concepción de María. Inmaculada. Con motivo de la peregrinación al templo, cuando ellos se enteran de que van a tener una hija, ¿no? Una hija, bueno, van contentos, van a ir a hacer peregrinaje al templo de Dios y a consagrar antes del nacimiento de esta niña
consagrarla a Dios, ¿no? Y en esa peregrinación, al atravesar la puerta dorada, parecería que se dio ese momento, la plena purificación obrada por la providencia en esas dos almas. Así es. Una vez cumplido el periodo de gestación natural, los 9 meses, en el momento decretado por la providencia, nació la Reina de los Ángeles. Sin asumir el glorioso cuerpo como haría Jesús, infante en Belén, la niña dejó el claustro materno envuelta en luz que brotaba de su pecho e irradiaba por todo el ambiente. San Gabriel tuvo el inmenso honor de, como embajador de las tres divinas personas, recibirla y acunarla en sus alas. San Gabriel. Exactamente. Incluso antes de que su madre la tomara en sus brazos. Mire qué interesante y impresionante esto, porque estamos también en el mes dedicado a los 3 arcángeles y luego en octubre viene la fiesta de los ángeles custodios. San Gabriel fue destinado como ángel de la guarda de Nuestra Señora, de la Virgen Uno María. de los 7 espíritus que está delante del trono incesantemente. Pero miren qué bonito esto, que también tan coherente con lo que nos enseña nuestra fe. Nuestra fe siempre nos ha dicho que el ángel de la guarda se nos es dado en el momento de nuestro nacimiento. Ahí viene nuestro ángel a hacerse cargo de nosotros. Y aquí, esta escena nos está mostrando exactamente eso. Cómo viene San Gabriel y acuna a la niña recién nacida en sus alas, diciéndole: aquí yo te voy a proteger, cuidar, custodiar durante tu existencia. Qué bonito, realmente. El Padre entregaba al mundo su amada hija, el Hijo a su madre admirable y el Espíritu Santo a su esposa fidelísima. María, que habitaba en el seno de la Santísima Trinidad, salía de las manos de su Creador para ser dada a los hombres. A través del arcángel, ¿no? Qué hermoso. Ahora, hay que resaltar acá un poco de las cualidades con las que esta divina niña con D minúscula viene a la tierra. Concebida sin pecado original, desde el primer momento de su concepción, la Santísima Virgen gozó de plena lucidez y rindió la más perfecta adoración al Creador, enriquecida con un robusto don de ciencia infusa. Su contemplación era de las más elevadas, por la trascendencia y santidad de las misteriosas verdades que le fueron dadas a conocer. Nuestra Señora supo desde el primer instante de su ser cómo saber y en qué consistían las más altas verdades de Dios. Y con ese conocimiento de Dios es que vino al mundo. Incluso habíamos leído, creo que en estos mismos textos, que ella ya podía hablar desde que había nacido, pero no, se reservó en eso hasta determinados años para que no fuera tan evidente, digamos, ¿cómo se podría decir? Los dones de los que le había colmado la Santísima Trinidad al momento de nacer. Dice el doctor Plinio que es admirable el nacimiento de Nuestra Señora, tan santa y tan predilecta en relación a todas las criaturas, que ella abrió los ojos para la tierra, inmediatamente después vio a Dios. Es la magnífica forma en que ella entra en la vida, ¿no? Entonces hubo una gran dispersión en el cielo, en este momento maravilloso del nacimiento de María. A los ángeles se les permitió salir de la mansión celestial para ir a rendir homenaje a su reina, veneración y vasallaje a aquella que por tantos siglos ellos habían esperado. Siendo ella su reina, se entiende bien que deseasen visitarla en el primer instante de la vida. Cuando San Gabriel les presentó a la recién nacida, todos se apiñaron, ¿sí? Los ángeles ahí revoloteando a su alrededor para verla, ansiosos por estar a su lado. A partir de aquel día, el cielo de las legiones angélicas pasó a ser María Santísima. María Santísima. Pero aún así, queridos radioescuchas y quienes nos asisten en YouTube, Nuestra Señora no sabía que ella iba a ser la madre del Mesías. No.
No, no. Ella con esa producto de su inmaculada concepción y al tener todos los dones naturales y sobrenaturales intactos, desde el vientre ya rezaba, ya empezó a rezar por la venida del Mesías y por ser ella Sierva de la de la madre. madre del Ni Mesías. así se No, imaginaba jamás se imaginaba, ¿no? con este recibimiento de estas Pese a, cortes claro, pese a celestes. todos estos dones con los que fue colmada María, ¿no? Esto desconocía. Como usted contó, ella ya podía comunicarse con Dios, incluso estando dentro del vientre de su madre, Por y eso ya naciendo empezó a mucho rezar más, por el ¿no? Mesías desde el vientre. Al contrario de lo que ocurriría en la Navidad del Niño Jesús, el autor, Monseñor Joao, cree que Nuestra Señora nació al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit e irradiaba su máxima intensidad de luz sobre el firmamento. Si el nacimiento del Divino Redentor se llevaría a cabo a la medianoche, como símbolo de que venía a rescatar a la humanidad de las tinieblas del pecado, parece arquitectónico que la Navidad de María haya ocurrido exactamente en el horario inverso, ya que ella estaba destinada a traer el sol de la justicia a la tierra, nuestro Señor. El doctor Plinio dice que el nacimiento del sol, Plinio Correo de Oliveira, padre fundador espiritual, formador de nuestro fundador de los Herederos del Evangelio, decía, el nacimiento del sol es una pálida imagen de la resplandeciente aurora que fue la aparición de María Santísima en esta tierra. Bendito el momento en que vino al mundo la criatura virginal destinada a ser la madre del Salvador. Comienza la victoria del bien a partir de este nacimiento. Pero por supuesto, del bien, del bien. ¿Y por qué señalamos esto? Porque Dios, como ya habíamos indicado en otro programa, queridos asistentes, Dios ya había sentenciado al expulsar a Adán y Eva del paraíso, la enemistad que iba a haber entre la mujer y su descendencia y el de la serpiente. Y ya había sentenciado Dios que esta bendita mujer le aplastaría la cabeza al demonio. Y aquí comienza esa victoria. Aquí nos narra, ¿no? Algo bonito. En una habitación cercana al barrio donde se encontraba Santa Ana, San Joaquín conversaba con algunos familiares varones en aquel momento. También lo acompañaban dos sacerdotes, uno de su edad y muy buen amigo llamado Juan, otro más anciano y de una posición superior, pero de mal espíritu. Este último conocía bien las escrituras y estaba allí justamente para averiguar si las profecías se cumplían. Tan pronto como Nuestra Señora vino al mundo y abrió sus encantadores ojitos, San Joaquín lo sintió místico, no estaba presente en el lugar del nacimiento, pero San Joaquín lo sintió místicamente y exclamó en voz alta, nació mi hija. Qué impresionante. Enseguida se retiró corriendo para ir con ella y Santa Ana. El sacerdote más joven le preguntó entonces al anciano, ¿en qué se convertirá esta niña? Frunciendo el ceño, nada respondió. Algunos visitantes que se encontraban en una especie de terraza vieron en la bóveda del cielo numerosas estrellas fugaces y destellos de colores dispersos, siendo que era el mediodía, que acudieron en masa al lugar. Mientras todos miraban hacia el cielo, el sacerdote mayor salió de la casa y se dirigió al templo para transmitir al Sanedrín lo que había presenciado. El doctor Plinio comenta, dejando volar la imaginación alimentada por la gracia, él dice que la entronización solemne, más solemne de un rey o de una reina que podamos imaginar, o los fenómenos más grandiosos de la naturaleza, no son nada en comparación al nacimiento de la Virgen. Ese bendito momento ciertamente saludado por la alegría de todos los ángeles del cielo, como usted acaba bien de relatar, ¿no? Y que se puede incluso conjeturar que hayan surgido inusuales sentimientos de júbilo en las almas rectas esparcidas por todo el orbe, y los cuales bien podrían ser expresados con una paráfrasis de las palabras de Job que dice, bendito el día en que vio nacer a Nuestra Señora, benditas las estrellas que la contemplaron pequeñita, bendito el momento en el que vino al mundo la criatura virginal destinada a ser la madre del Salvador.
Mire que realmente habían incontables número de ángeles y arcángeles que estaban, que conmemoraban esto como una fiesta y realmente aparecía en el cielo como fuegos artificiales. Pero estaban festejando obviamente el nacimiento de su reina, pero esto no lo vieron todos. Solo aquellos que poseían algún grado de virtud pudieron contemplar estas maravillas que estaban pasando. Ante esta maravillosa manifestación se tomaron tres actitudes entre la gente, ¿no?, que había en el lugar. Los justos vieron en el evento algo providencial que anunciaba la proximidad del Mesías esperado por ellos. Los tibios lo miraban con ojos naturalistas, incapaces de trascender la belleza material del hecho. Y los malvados, muy astutos, aunque desprovistos de fe, temblaron y sus certezas fueron sacudidas, porque temían que hubiese nacido aquella que traería el fuego, la división y la destrucción para el reino maldito del demonio, prometida por Dios desde el inicio de la creación. En cuanto a la niña, su primer movimiento al salir a la luz fue un perfecto acto de amor a Dios Altísimo, de gratitud por haberla creado y de ofrecimiento de sí misma como esclava ya, mira, ¿no? Estaba recién nacida y ella ya se ofreció como esclava a Dios para hacer su santísima voluntad en todo, conociendo en sí misma el don de la Inmaculada Concepción y amando ese designio divino. Tuvo de inmediato un relance de la visión beatífica, en el cual contempló a todas las almas llamadas a glorificar tal privilegio a lo largo de la historia, así como los enfrentamientos que se librarían para defenderlo. El doctor Plinio comienza y reafirma este hecho de que ya la recién nacida ya era victoriosa sobre el demonio. Dice, si la venida del Salvador derrotó al mal en el género humano, la natividad de la Santísima Virgen marcó el inicio de la victoria del bien y el aplastamiento del demonio. El mismo demonio ya percibió que parte de su cetro se había roto irremediablemente, ¿no? Nuestra Señora empezaba a influir en los destinos de la humanidad. Uh-huh. A continuación, María, recién nacida, vio con claridad las legiones de ángeles que estaban en el lugar y que le reverenciaban. Y solo entonces miró complacida por primera vez a sus santos padres y también a las señoras que acompañaban a su madre. Entre ellas estaba Santa Ana, la la profetisa. profetisa. Sí. En lugar de romper en llanto como el común de los bebés, sus pequeñitos labios y ligeramente rosados esbozaron una sonrisa, porque María sentía en sí las alegrías de la victoria del bien que había comenzado en la historia. No olvidemos, queridos asistentes y amigos, que el mundo de entonces, ese mundo, esa época, ese escenario en el que entra Nuestra Señora en esta vida, estaba hundido en el paganismo más radical, en una situación muy parecida a la de nuestros días. Los vicios imperaban, las más variadas formas de idolatría habían dominado la tierra y la decadencia amenazaba la propia religión judía, prenuncio de la católica. En todas partes el error y el demonio eran victoriosos. Sin embargo, en ese momento decretado por Dios en su misericordia, Él derrumba la muralla del mal haciendo que María viniera al mundo. Del tronco de Jesé brotaría el divino lirio, nuestro Señor Jesucristo. Si la concepción de Nuestra Señora constituyó una ocasión de gracias extraordinarias para Santa Ana y San Joaquín, estas se volvieron mucho más intensas cuando ambos la sostuvieron en sus brazos, al alcance de sus ojos. ¡Qué niña tan encantadora! Exenta del pecado original, dotada de ciencia infusa y de pleno uso de la razón. Ya al abrir los ojos a la realidad, María entendía todo lo que sucedía a su alrededor.
sin manifestar nada de cierta tontería infantil propia de los descendientes de Adán. Ella era seria, solemne y al mismo tiempo graciosa. En todos sus movimientos, incluso en los más pequeños gestos de bebé, se evidenciaban sus innumerables cualidades y dones, porque a semejanza de lo que ocurre con la luz del sol, no se podía ocultar la plenitud de la gracia que emanaba de la Virgen Santísima. ¿Quién podría imaginar la riqueza de su primera mirada? Ningún ángel u hombre conocía la voluntad divina como ella. Por eso sabía ver en cualquier ser que desfilase ante sus ojos la razón más alta que Dios había tenido para crearlo, y de tal manera anhelaba tanto la realización de este plan divino que se relacionaba con todas las cosas como si ellas ya hubieran alcanzado su perfección. En realidad, sin embargo, era el deseo y el amor de María lo que les infundían tal plenitud. ¿Cómo creció en pulcritud la creación después de la primera mirada de su reina? ¿Cuánto fue glorificado el Creador con una sola mirada de Nuestra Señora? Cuando Santa Ana la miró en su regazo, le dijo a su esposo: Joaquín, qué hermosa es. La niña entendió perfectamente el elogio y replicó interiormente: y yo no veo mi cara, pero me doy cuenta de que le agradé a mi madre. Pobre madre, ella no sabe que esta belleza viene de Dios. Qué bonito. Yo no era nada y no poseía nada, pero Él miró mi nada y me llenó de dones. Sí. Qué belleza, qué humildad. Qué humildad. Favorecida además por un agudísimo discernimiento de los espíritus, la niña penetró en el fondo del alma de su madre y pensó: cuando estaba en tu claustro no notaba tan claramente, pero ahora me doy cuenta de que mamá necesitaría recibir más gracias y progresar en tales puntos. Oh Dios mío, concede a mi madre estas gracias. Y enseguida el alma de Santa Ana tomó una conformación más angelical. Mira, gracias a la petición que hizo De ya la petite, María. Ajá, la infanta María. así. Este sería en realidad, aunque no está registrado históricamente, pero por esta revelación privada, mística, sería ya la primera intervención o mediación de Nuestra Señora. Claro, mira. En Al vida, ¿no? instante, Ya viviendo, pisando y respirando nuestro aire aquí en y al este mundo, instante Dios le concedió eso que pidió, al en favor de su madre. instante, ese favor para su madre, que es, ¿no? Increíble. En ese momento, aquella a quien los teólogos atribuirían el título de omnipotencia suplicante, comprendió la fuerza y eficacia de su oración. ¿Sabe por qué omnipotencia suplicante? Ya lo hemos dicho. ¿Así? Usted, a ver, examen, ya sabe usted la respuesta. No sé, se me ha borrado. Omnipotencia suplicante. ¿Cómo es posible? Dios es omnipotente. Nah, No, pero Nuestra Señora, llamada por los teólogos omnipotencia suplicante, porque ella solita acaba obteniendo los favores de Dios. lo que no pueden obtener todos los Mortales, ángeles a y los hombres ángeles juntos. wow. Ella solita. Por eso comprendió esa fuerza y eficacia de su oración. Mire, si Dios respondiera de inmediato a un suspiro por su madre, ¿no estarían en sus manos las llaves para cambiar la faz de la tierra? Mm. Acto contiguo, ella intercedió por todos los hombres, rogando al Señor que tuviera compasión de ellos y los salvara pronto. Y con esa sencilla oración comenzó a anticipar el bendito día de la encarnación. A su vez, contemplar a aquella niña más bella que el sol significó para San Joaquín y Santa Ana una contemplación de las maravillas de la eternidad, ya en este mundo una especie de vislumbre de la visión beatífica, como si Dios mismo se mostrase en una criatura tan pequeñita, pero a la vez tan grandiosa, tan hermosa. Todo en María era divino y los invitaba a la práctica eximia de la virtud. Imbuidos de amor por ese precioso tesoro, ambos se consagraron, papá y mamá, Ana y Joaquín, se consagraron interiormente a ella como esclavos.
haciéndose eco del gesto de su hija, que se había convertido en esclava del Señor al nacer. Qué impresionante, qué místico, qué ¡Qué hermoso! sobrenatural. De esta manera los santos esposos se convirtieron en los precursores de la Amorosa amorosa esclavitud esclavitud mariana. mariana. De la que habla San Luis María Griñón de Montfort, ¿Correcto? ¿no? Y que es particularidad o señal o característica de lo que este santo mariano denomina los santos de los Los últimos, los apóstoles de apóstoles de los los últimos últimos tiempos. tiempos y de la futura era histórica designada como Reino de María. Tal era la unión y sumisión mutua entre ellos, que lo que pasaba en el alma de uno repercutía inmediatamente en la del otro, como si formaran una sola alma. Por esa razón, no necesitaban comunicar al otro la intención de consagrarse a la niña, sino que actuaban de forma espontánea. Los santos esposos decidieron evitar cualquier tipo de celebración del nacimiento de María en los días siguientes, prefiriendo permanecer en recogimiento, contemplándola. Solo después de un tiempo los familiares y amigos más cercanos que no la conocían vinieron a visitarle llevándole regalos. Aquí yo quiero remitirme a una reflexión que hace ahora el doctor Plinio, que también aplica a cada uno de nosotros hoy en día, señora Elisa, porque el nacimiento de María también opera en nuestra vida espiritual, dice él. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual nos vemos inmersos en la lucha contra tentaciones, contorciéndonos, revolviéndonos en dificultades nosotros hoy en día, ¿no? Y ni siquiera tenemos idea de cuándo vendrá ese bendito día en que una gracia, un insigne favor pondrá fin a nuestros tormentos y luchas, ¿no? Proporcionándonos por fin un gran progreso en la vida de la virtud. En ese momento, dice el otro Plinio, se verificará como que un nacimiento de la Virgen en nuestras almas. Surgirá en la noche de las mayores pruebas y de las tinieblas más espesas, pasando a representar en nuestra vida espiritual un papel hasta entonces desconocido por nosotros. Y ese pensamiento de que María también nazca en nuestras almas nos debe llenar de alegría y de esperanza y darnos la certeza de que ella, Nuestra Señora, nuestra Madre por excelencia, nunca nos abandona en las horas difíciles, como que irrumpen entre nosotros, resolviendo ella nuestros problemas, aliviando nuestros dolores y dándonos la combatividad y el coraje necesarios para que cumplamos nuestro deber. La pregunta también, ¿qué significó la natividad de esta niña para todo el universo? Y ahí también nos menciona justamente en otra conferencia el doctor Plinio, que la situación en el mundo en aquel tiempo era similar a la que vivimos hoy. Vicios que imperaban, idolatría que dominaba la tierra, la abominación había penetrado en toda la religión judía, presagio de la Iglesia Católica, el mal y el demonio vencían. Sin embargo, en el momento decretado por Dios en su misericordia, Él derriba la muralla. Nace Nuestra Señora, la raíz bendita de la que brotaría nuestro Señor Jesucristo. Comenzaba el derrocamiento del demonio. Nuestra Señora prodigó esperanza al orden del universo y trajo la renovación para el orbe. Las tinieblas que lo oprimían finalmente se disiparon porque una gran luz resplandeció en el firmamento de la creación. María Santísima. María Santísima. Cuando nació Nuestra Señora, toda la naturaleza recibió pues un nuevo aliento y esplendor. Una especie de alegría recorrió las plantas y los animales y hubo un brillo más intenso de la materia. Los océanos se volvieron más majestuosos, los cielos más claros, las noches más hermosas. ¿Eso por qué? Porque nació María, Reina y Señora del universo. Por eso decimos, pues, en el último misterio glorioso, María es coronada como reina y señora de todo el universo.
Ella está en el centro de la creación y es a través de ella que los favores de Dios emanan a toda la naturaleza. Con su nacimiento, todo se volvió más diáfano, más noble, más alegre, como presagio de las supremas alegrías de la Navidad, en la que realmente la naturaleza, por así decirlo, cantaría de júbilo. Dios empezó a mirar a los hombres con más benevolencia, pues ahora su madre era parte de la humanidad. Los buenos progresaron en la virtud y se sintieron fortalecidos por la simple presencia en el mundo de la Regina Cordium, La reina de los corazones. aquella que estaba llamada a gobernar los corazones a través del afecto, de la maternidad y de la dulzura, mucho más que por medio de la fuerza o de prodigios, sin que supieran explicar por qué una felicidad extraordinaria los invadía, produciendo inclusive un bienestar físico. Muchos de los justos que habíamos mencionado tuvieron sueños, visiones y comunicaciones sobrenaturales. Simeón, el profeta Simeón, por ejemplo, recibió una altísima gracia, casi un éxtasis, que lo confirmó en la esperanza de la venida del Mesías. Algo análogo sucedió con San Zacarías y Santa Isabel, favorecidos con incomparables dones celestiales. Incluso a los malvados se les concedieron gracias especiales de conversión. Imagínese, José. Pero por Hasta ellos, sí, ¿no? el perdón y la misericordia es para todos, ¿no? Y un terror indescriptible se apoderó de quienes las rechazaron. Mm. El Sanedrín, por su parte, perdió gran parte de su ímpetu, ya que sus miembros se pelearon y se dividieron por la fuerza de la virtud de aquella recién nacida. Impresionante. Y no sería absurdo pensar que en algunas partes del orbe, los ídolos que ejercían una influencia malévola sobre las almas se convirtieron en polvo, infundiendo terror en quienes los vieron desmoronarse. De muchos labios salió la exclamación: algo pasó en la faz de la tierra. No sé qué es, pero todo es diferente. Qué impresionante. Increíble. Y es bien cierto, porque esto reafirma la idea de que la realidad como nosotros la concibimos y la percibimos a través de los sentidos solo es el 5%. Ujú. Y la verdadera realidad se da en el plano sobrenatural, la lucha del bien y del mal, y cómo aquí se refleja muy bien en este relato, ¿no? Descripción, Que solamente sí. la presencia de esta recién nacida operaba todos estos prodigios, gracias a Increíble. favor de los malos, el derrocamiento de ídolos, la pelea, la confusión entre los malvados. Es impresionante. Increíble, realmente. Grandezas ocultas a los ojos de los hombres. No obstante los efectos prodigiosos en el campo metafísico y sobrenatural, el autor considera que en el plano físico el nacimiento de Nuestra Señora estuvo envuelto en un ambiente de gran normalidad y pocos hechos pudieron llamar la atención de los hombres. La misma conmemoración angelical que tuvo lugar en los cielos de Nazaret tuvo lugar de tal manera que pudo pasar a los ojos de los escépticos como un simple fenómeno natural. Actuando de esta manera, la providencia trató de evitar que los malvados, sospechando de la grandeza y singularidad de la vocación de la niña, intentaran frustrar los planes divinos para ella. La elección del lugar donde María iba a nacer también resultó providencial en el desarrollo de esta estratagema. Jerusalén no fue la ciudad elegida para tal, ni siquiera Séforis, mucho más grande y prestigiosa que Nazaret. Además de su pequeñez, pesaba sobre esta última el desprecio de los judíos, como bien lo ilustra la objeción de Natanael al recibir de Felipe el anuncio de que habían encontrado a Jesús de Nazaret, el Mesías predicho por Moisés y los profetas. ¿Puede, por ventura, venir algo bueno de Nazaret? Para los espíritus ingenuos, semejante hipótesis puede sonar exagerada. Sin embargo, ella se justifica si consideramos el relato del Evangelio sobre la llegada de los magos a Jerusalén, que tuvo lugar pocos años más tarde ante el misterioso anuncio del nacimiento del rey de los judíos. Tanto Herodes
Como toda Jerusalén, se sintieron perturbados. Habiendo convocado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, proporcionaron al tirano idumeo datos muy precisos sobre el linaje, el tiempo y el lugar donde Cristo iba a nacer, según los profetas. Por lo tanto, las altísimas experiencias místicas concedidas a Nuestra Señora, después de que abriera sus pequeños ojos a la luz del día, como las gracias extraordinarias concedidas a San Joaquín y Santa Ana a propósito de la niña, tuvieron por testigos solo a los ángeles y los bienaventurados. A pesar de la magnitud de lo que sucedía en esa sagrada familia, por disposición divina, todo pasó desapercibido a los ojos de los habitantes de Nazaret, y esa nota clave perduraría durante la infancia de la pequeña María, en cuya contemplación los cielos encontrarían sus delicias. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a hablar un poquito acerca del hermoso nombre, ¿no? El dulce nombre de María. Correcto. Quinta esencia de todas las perfecciones, este nombre. ¿Y por qué? Que ya había dicho el arcángel Gabriel a San Joaquín, a Santana, ¿no? Claro. Le vas a poner el Nombre nombre de María, ya vino con nombre. Recibir un nombre, dar un nombre, ¿qué significa eso, no? ¿Es realmente importante? ¿Cuál es esa importancia? Para el hombre contemporáneo, carente de la noción simbólica de las cosas, no pasa de una mera convención social, sino una conexión más profunda con el ser designado. Bueno, por de ahí también el significado, ¿no es cierto?, de los nombres es muy importante, pero a veces no se toma en cuenta esto. Muy diferente se presentaba la concepción de los antiguos judíos, pueblo al que le fue confiada la revelación. En las primeras páginas de las Sagradas Escrituras leemos que después de haber formado de la tierra a las bestias del campo y a las aves del cielo, Dios los condujo a Adán para que de él recibieran un nombre. Y el autor sagrado concluye, el nombre que el hombre ha dado a los animales vivos es su verdadero nombre. Esto está en Génesis 2:19. Indicaba así que el nombre dado por nuestro primer padre expresaba el atributo preponderante de aquel ser, como reflejo de una perfección divina, en Qué función bonito de lo eso. cual, hermoso, de lo cual los demás se ordenaban. Constituía, por tanto, su definición ontológica. Al tejer consideraciones sobre este tema, el doctor Plinio Correa de Oliveira agrega otro aspecto. Como todo en el paraíso era bello, podemos asumir que la constitución, la función y la misión de cada animal serían igualmente bellas. Entonces deberían tener bellos nombres, al mismo tiempo definiciones precisas y armonías musicales que nos hicieran comprender el papel de cada uno en el orden del universo querido por Dios. Todo en armonía, todo en orden, qué hermoso. Algo similar le sucedería a los hombres, que recibirían nombres, definición, nombres música, nombres arte, nombres ciencia, a medida que se multiplicaran por la faz de la tierra, si no hubiera pecado original. Eso sería un elemento de gran belleza y comprensión profunda de la realidad creada por Dios. Por tanto, los hombres tendrían un conocimiento de sí mismos y de los demás mucho más que cualquier científico de nuestros días, y nombres mucho más bellos de lo que cualquier hombre de letras o músico de la mejor clase podrían inventar. Al vivir en este contexto bíblico, inmersos en este contexto, el pueblo de la Alianza consideraba el nombre de una persona como portador de un significado trascendente, especialmente si era inspirado por Dios. Al profetizar la personalidad y dignidad del Mesías, Isaías afirma que él se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A su vez, cuando anunció a Zacarías que Isabel concebiría y daría a luz un hijo, San Gabriel revela su misión y su nombre, Juan, que significa Yahvé es propicio. De modo análogo, el nombre de la Madre de Dios fue también objeto de una revelación. Ya habíamos contado que el arcángel Gabriel lo indicó a San Joaquín.
en la misma ocasión en que le anunció en un sueño que su esposa concebiría, a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, ¿habrá habido una circunstancia especial o un acto particular en que la niña recibió formalmente su santo nombre? ¿O por el contrario, la costumbre de llamarla María se introdujo de forma orgánica y casi imperceptible como resultado de la comunicación angelical? Nos pregunta. Bien, ¿qué más nos dice el doctor Plinio al El respecto? doctor Plinio dice, señala que, claro, como el nombre significa atributos, ¿no? Por tanto, de una manera misteriosa, el conjunto de los aspectos infinitamente perfectos de Dios que ella representa de un modo tan especial están reflejados en el santísimo nombre de María. Ujú. Bien, aquí hay una explicación que nos dice que desde el periodo patrístico, el santísimo nombre de María ha fascinado a los cristianos. Una gran cantidad de especulaciones sobre su significado y etimología resultó en títulos de alabanza, como Señora, Estrella del Mar, Muy Amada, entre otros. Algunos incluso llegaron a ver en este nombre una referencia a María. Pero la hermana de Moisés y Aarón, que también se llamaba María, elegida por Dios para cooperar con el profeta en la liberación del pueblo elegido de la esclavitud en Egipto, prefigura del alma socia redemptoris, la corredentora, no solo de los israelitas, sino de todo el género humano. El doctor Plinio dice, nombres perfectos para Jesús y María. Y es que los nombres de Jesús y de María están misteriosamente vinculados al sentido más profundo de la naturaleza humana, de nuestro Señor, de Nuestra Señora María Santísima, ¿no? Ambos constituyen un lindo conjunto y cuando al final de una carta firmamos en Jesús y en María, percibimos entre estos dos nombres una afinidad tal que evoca la perfecta armonía entre dos maravillosas notas musicales. Ahora, ¿cuál la razón de ser de la fiesta del nombre de María? Todo esto nos hace comprender mejor los motivos que llevaron a la Iglesia a instituir una fiesta litúrgica para el Sacratísimo Nombre de Jesús, celebrada en enero, y la de ahora, ¿no? 12 de septiembre, el nombre de María, siendo el nombre símbolo y definición de quien lo posee, cuando el Verbo encarnado considera en sí la unión de las dos naturalezas en una persona sola, o cuando el Padre Eterno o el Divino Espíritu Santo consideran en el Hijo esa unión, se les ocurre el nombre de Jesús. Y cuando contemplan a Nuestra Señora, les viene el nombre de María. Qué bonito. Entonces, ya para como corolario de este programa, cerrando con el dulce nombre de María, ¿qué significa glorificar el nombre de María? ¿Qué excelencia se expresa? Si el nombre de Jesús manifiesta su gloria y misión salvífica, se puede decir que el nombre de María expresa el conjunto de todas las perfecciones divinas. Una vez que Dios Padre reunió todas las aguas y las llamó mar, reunió todas las gracias y las llamó María. Fenomenal. Qué hermoso. Hermoso, ¿no? Realmente nosotros Hablar de seguimos nuestra aprendiendo madre. también, si no fuera por estas almas inspiradas por Dios, Sí, que nos hacen y comprender que tenemos a la gracia de profundidad. tener este Bendito material Dios. para compartir. Así es, queridos amigos. Véanos en YouTube también si no logran escuchar este programa, ya saben. Síganos en Deo Gracias en YouTube. Por hoy es todo. Nos despedimos. Será hasta el próximo sábado. Muy buenas noches. Salve María, Deo gracias.